Los márgenes también es de donde venimos. Los márgenes es a donde nos expulsaron. Pero al mismo tiempo podemos reivindicar los márgenes dentro de la diversidad y no de la diversidad. Pero yo me refiero concretamente a de dónde veníamos. Y de donde veníamos era que no había ninguna posibilidad más para las personas trans que el espectáculo o la prostitución. La prostitución de la esquina a la que yo me vi abocada poco nada más salir de mi casa, porque no había otras opciones. La prostitución desde esa esquina donde dije que mi futuro no podía ser eso. Sobre todo después de una noche de San Juan, una terrible paliza en comisaría que me revienta en la cara contra la pared y amanezco con un charco de sangre. ¿Y eso cómo fue, Carla? Esto fue a 2 días, 3 días de las primeras elecciones democráticas en este país. ¿Tú estabas en aquel momento? En Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria es la época en la que hablas del Parque de Santa Catalina. Exacto. Yo me fui de mi casa sobre el 10 de enero del año 1977. Huí, abandoné, dejando el pueblo para no volver a regresar. Porque las personas LGTBI, sobre todo las personas trans, que habíamos iniciado luego posteriormente un proceso, era imposible regresar a ese pueblo. De hecho, tú oyes cosas como no pensarás volver al pueblo, ¿no? Tú oyes cosas que tú terminas interiorizando de que tú no eres una cuestión positiva y que además tu mera existencia, tu mera presencia perjudica a los demás. E interiorizas eso, y no hay peor discriminación que la propia discriminación interiorizada. Yo salgo del pueblo, yo abandono, yo me voy con 300 pesetas en el bolsillo, una bolsa de plástico, unas bragas en la bolsa de plástico, y yo me había leído el libro de Catalina Park, y yo me voy a ese nuevo mundo que para mí consistía en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo para que mi familia no me fuera a capturar si ponían de fugada a ese Parque de Santa Catalina. Y aterrizo allí, claro, no es como el libro Catalina Park, es otra realidad. Pasas días de hambre, pasas días de beber agua, terminas durmiendo en un nidillo de guerra. Nidillo de guerra son los búnkeres estos que están a la orilla de la mar y donde para un posible asalto, pues bueno, en muchos sitios de España hay, y en Canarias concretamente, por la zona costera hay bastante, en el Cofital. Y allí dormíamos 2 o 3 personas trans que habíamos sido expulsadas o idas de nuestra casa. Yo recuerdo incluso una noche estando allí, llegaron unos drogadictos, empezaron a tirar piedras contra la entrada del nidillo de guerra, y yo salí corriendo en bragas, yo no sé, los pies se pusieron donde se tenían que poner, como te digo, el nidillo de guerra hasta el borde del mar, y en este caso estaba al borde de un acantilado con un montón de lava volcánica de más país. Mis pies se posaron justamente de pico en pico, de pico en pico, de pico en pico, y no caí, porque aquello hay que verlo como está, y no caí pues en medio de uno de esos riscos y no me despeñé y no me maté, y hasta que subí para arriba, debajo de la montaña de las Coloradas, un coche que habían tirado desde arriba, desde la loma, todo lleno de herrumbre, y yo en bragas, pues ya de noche con el frío, me tapé con un cartón, y cuando bajé, yo digo, las habrán matado a todas, cuando amaneció, ¿no? Y resulta que no, que habían llegado drogados, que las habían hecho bailar, que las habían hecho no sé qué. Pasa esto, pasa la detención, la redada en la noche de San Juan, y había un policía que sistemáticamente se quería acostar conmigo y yo no quería, un policía de aquí de la península. Y entonces cuando me ve en comisaría, estaba yo contra la pared, que me habían puesto contra la pared, me cogió por el pelo y me reventó la cara contra la pared y me dijo, aquí te quería yo ver, maricón. Que fue la famosa frase igualmente de ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia, ¿no? O sea, que la democracia la comenzamos las personas trans a hostia limpia, a diestro y a siniestro, pero sobre todo porque no fuimos tampoco beneficiadas de ninguna de las leyes de amnistía
que se hicieron políticas. La ley de peligrosidad social solo se deroga es el 26 de diciembre de 1978 y no entra en vigor hasta finales de enero del 79. Se deroga, me refiero a la parte que corresponde a las personas LGTBI que para el franquismo éramos homosexuales. Y seguía quedando escándalo público. Luego había otra figura, el escándalo público, atentar contra la moral o las buenas costumbres. Que eso, para que lo sepa la gente, no se deroga hasta el 90. 88. Exactamente. 1900, O sea, en el es 90, decir, hasta antes de ayer, prácticamente. hasta antes de ayer. Peligrosidad social de forma rotunda y completa no se deroga, que está bien apuntado ahí, hasta el año 95. Pero el escándalo público era otra figura, un cajón de desastres que abarcaba muchas situaciones. Pero que las personas trans éramos especialmente carne de cañón de ellas. De hecho, las personas trans que ejercían la prostitución aquí en Madrid, en la Castellana, en una calle estaban las personas trans, las mujeres trans, y en la otra estaban las mujeres no trans. La policía venía, hacía redadas y bajo el escándalo público las detenía, las llevaba a comisaría y muchas terminaban en Carabanchel. Yo sí pagué alguna fianza para que me la devolvieran luego para sacar de la cárcel de Carabanchel. No esa señora, que no voy a nombrar, que está desesperada siempre porque la nombren una y otra, que encima de tránfoba, de terfa, dice que les tenemos mucho que agradecer, que ella nos sacó a muchísimas de la cárcel. Fíjate, Carla, porque cuando estabas contando todo esto del parque... Que Van Falcon, creo. Vale, creo que ha quedado claro. Cuando estabas hablando antes de lo del Parque de Santa Catalina, es que es imposible que no te venga a la memoria a Las Malas bueno, el libro de Las Malas de Camila Sosa, porque al final latitudes diferentes, ese libro está en Buenos Aires, pero esas alianzas de los márgenes entre sujetos que han perdido el hogar, que están desarraigados, que están en la calle, y ese encuentro en los parques, y el peligro del parque, y la hermandad en el parque, todo eso aparece de forma increíble en tu libro. Es que las malas hemos existido siempre. Exactamente. Las malas, Camila Sousa refleja las malas de las malas que existieron de toda la vida. Las malas existieron en Nueva York. Lo vemos muy bien reflejado en la serie Pose, de las madres de Silvia Rivera, de su casa de acogida, que acogían a las personas trans que expulsaban de sus casas. Y salvando las distancias también en la mala costumbre de Alana Portero. Igualmente, te quiero decir, o sea, volvemos a lo que volvemos. Esos 3 minutos de no vamos a volver a los márgenes, no vamos a volver a los márgenes. Al final hay una conexión que somos las malas en todo el planeta. Ya podemos ser hasta de las familias más ricas y más poderosas. Todas hemos sufrido en un momento de nuestra vida iguales discriminaciones, señalamientos. Yo muchas veces digo, no, es que yo no cojo el metro a partir de las 10 de la noche. Es que la mayoría de las personas trans intentamos por todos los medios no coger ese transporte público a partir de las 10 de la noche, porque sabemos dónde están los riesgos y lo sabemos incluso aún hoy en día, porque hemos aprendido a convivir con un pie en la legalidad y en la ilegalidad. Sabemos lo que es ir por la calle y que cuando pases se produzca un silencio, porque tú sabes que están murmurando y oyes chu, 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 y de pronto, algunas veces, oyes un maricón. Cobarde, porque eso solo sucede cuando hay 2 o 3, nunca pasa cuando hay 1. Uno no tienen lo que hay que tener. La valentía, por lo visto, se demuestra en grupitos de machitos. Pues yo te tengo que decir, Carla, que, o sea, cuando tuve la oportunidad de leer el libro... Mira que te empujé, ¿eh? Sí, mira porque, que te empujé, yo digo que te va a sabes gustar. Que Europa siempre tiene una buena torre de cosas pendientes. Yo sabía que esto tenía que encontrar el momento para leerlo. Pero... 1000 anécdotas se puedo contar luego de experiencias de gente que lo leyó, cómo lo leyó y las 10.000 formas de leerlo, incluso de gente para que, la gente que le sepa... dejó 20 páginas porque no quería terminar ya. Que la gente lo sepa, que también está en audiolibro, que es importante. En audiolibro. Gente que se lo ponga en plan yendo al gimnasio o con la voz de Lola Rodríguez. Sí, con que Lola... está estupenda además. Yo he escuchado algún fragmento, está fantástica. Sí. Bueno, yo lo que te tengo que decir es que a mí lo que más me impactó es que yo pensaba
Carla, yo pensaba que yo te conocía. Entonces, a ver, evidentemente, 3 años en la asamblea juntos, 4 años... Perdón, libro escrito con Marcos dos Santos. Por supuesto. Que lo escribí con Marcos dos Aparece Santos. aquí en la solapa. Sí. Pero claro, o sea, yo leyendo el libro, sobre todo toda la primera parte, pero bueno, en realidad hasta la transición, todos esos años, son una sucesión de eventos tan insólitos que si fuera una novela ficcionada, si fuera una invención, no parecería verosímil, porque te parecería que han ideado un personaje al que le pasan tantas cosas y que, hombre, bueno, no es posible. Bueno, pues esa es la historia de ti y de mucha gente en este país, porque se puede reflejar en eso. Pero me sobrecogió y me dejó totalmente alucinado pensar, joder, la Carla que yo conozco hoy, diputada, senadora, a la que he visto así... toda esa trayectoria, todo ese viaje, toda esa odisea que haces, está toda llena de anécdotas, de situaciones increíbles, como las que cuentas en el parque. Y no voy doblada por la carga. Exactamente. Y no voy doblada por la carga. Porque al final, inconscientemente, sin saberlo, o sea, se activan unos mecanismos en el cerebro, no para todo el mundo, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, de actitud de resiliencia y de supervivencia. Y cuando hablo de resiliencia es que, pues yo no sabía lo que era la resiliencia, porque te voy a contar otra cosa. Pero de una forma automática empiezo a comportarme y a activar ciertas situaciones que cada historia es una lección aprendida, cada historia me sirve para no volver a repetir, pero al mismo tiempo para saber escupir, para que no vaya quedando dentro. Aparte de una que me dejó marcada durante décadas y décadas, como fue el que te comenté del entierro de mi padre, la no convocatoria, ese recordatorio que me llamaba el hijo ausente, ¿no? El hijo ausente de la vergüenza, el hijo ausente de la falta de amor, el hijo ausente yo me acuerdo una biografía que escribí allá por el año 2000 en el diario digital transexual que tenía. Yo lo escribí, o sea, el teclado estaba inundado de lágrimas, ¿no? Y hasta que yo no pude darle la vuelta a esa historia, como cuento en el libro también mi hermana, que en uno de esos viajes de incógnito, de forajida, a escondidas, que tenía que ir en un coche con los cristales levantados para meterme en el garaje de la casa familiar para visitar a mi madre, y otra vez escondida para que no me viera nadie, porque yo no podía volver al pueblo, porque yo era un escándalo, yo era una vergüenza. El haber superado, digamos, todas esas situaciones es como un resorte que se te activa en el cerebro. Pero además es que tú cuentas primero tu infancia en Weimar. Quien se lee el primer capítulo ya no puede parar. Sí, totalmente, porque además cuentas una situación de abuso que lo tienen que leer. O sea, yo creo que hay que leer ese capítulo para entenderlo en su justa medida y todo lo que significa eso, ¿no? A vista de la mujer que soy hoy, exactamente, es un abuso sexual, es un depredador. A vista de la niña que era en ese momento, no lo era. No lo fue. No. O sea, yo solamente y yo creo que eso, si no soy lees el libro... Soy consciente ahora, porque un hombre de 40 y tantos años, una niña que acaba de cumplir 14 años, obviamente es un depredador sexual. Yo hoy no lo veo, hoy lo veo claro en ese momento. Pero es muy impresionante cómo explicas que tú no lo viviste así. No, claro. O sea, en ese momento es una sed de conocimiento, una sed de que estás aflorando al sexo, una cuestión de atracciones. No fluye de una manera natural, sino de un señor de 40 y tantos años que va buscando eso, va buscando niños. Está la salida de Weimar, la llegada al Parque de Santa Catalina, está tu llegada a Madrid, está tus viajes por España. Bueno, además es que está todo lleno de algunos episodios que son totalmente increíbles, como lo de Cáceres. Cuenta lo de Cáceres, por lo menos para... Está todo lleno de cosas así, pero algunas es que te ríes, no puedes parar de reírte, otras son desgarradoras porque incluyen situaciones de maltrato, situaciones de abusos policiales, o sea...
esa parte también nos la vas a contar porque además queremos hablar de la España de ayer y de la de hoy, ¿no? Y ese contraste. Pero cuéntalo de Cáceres, que yo la verdad es que me reí bastante con esa historia. Porque yo cuando llegué a la península, yo me voy con un ballet mexicano, me llevan a Barcelona, conozco la Barcelona de recién la primera manifestación que se en aquel momento estabas actuando en shows. Exactamente, yo ya, después de aquella paliza en la noche de San Juan, aquella detención, digo, no me van a volver por la esquina a ver, ¿no? Me voy a trabajar a una sala de fiestas, es cuando se produce aquel reportaje que los enfermos, exhibicionistas, que yo debajo, el pie de foto ponía Carla travesti politizado. Así. Dice que hay que votar por el PSOE, ¿no? O sea, yo venía y hablaba de Dios, porque yo era creyente hasta que vi la luz, ¿no? Sí, sí. O sea, yo estaba Pero educada. tú cuentas que trabajabas ahí en esos espectáculos en unas condiciones de precariedad también terribles, con jefes que os explotaban. Eso en el caso cuando vine a la península, sí. allí en Las Palmas de Gran Canaria, quieras que no, eran 1.000 pesetas al día, era que podías dejar la calle, podías vivir, y aunque sea al día, pero podías vivir. La precariedad viene cuando vengo a la península con ese ballet, que te paga lo mismo, pero claro, aquí los hoteles venían, se te iba el dinero en el hotel. ¿Cómo y luego comía? A veces no pagaba. Exacto. A compañeras de repente de las... Sí, hubo violencia física con una de las compañeras. Pero y entonces te pones fue el detonante. Yo entro con otra compañía. Hacías una gira. Sí, pero yo lo dejo después de violencia física con una compañera, con Greta, una niña de las pocas que había en ese momento que sí fue querida por su familia, incluso le pagaron la operación de cirugía de genitales en Casablanca, Marruecos, que es donde se iba antes, y mucha gente es que no volvía. Eran viajes de ida, pero no eran viajes de garantizados de vuelta. El día que le pegaron una torta, que la tumbaron del escenario abajo, ese día yo me fui con otra compañía que era muy famosa, la compañía Incógnito. La compañía Incógnito, el ballet que se llamaba New Crazy Horse. Y ahí actuaba la vedette, super vedette era Angie Bonprix, fallecida ya, que era la doble de Bárbara Rey, pero la doble, te quiero decir, cantaba, o sea, era idéntica, ¿no? Y con una serie de personas. Y bueno, en todas estas correrías por los trenes de España son los trenes aquellos que iban con vagones, con estos separados, con habitáculos separados, iban los vagones cama también, pero había pasillos como estos trenes de las películas de las películas inglesas antiguas, pues igual, ¿no? Y allí pasaba absolutamente de todo. La Guardia Civil pidiendo la documentación, no, es que somos un ballet travestis, nos llamábamos por aquella época, que vamos a, ya tenemos conocimiento que vienen ustedes para acá, ¿no? O sea, eso donde fue llegando en cada sitio al que ibas. A donde íbamos pasó igual cuando íbamos al País Vasco. O sea, era una revolución aquello. Sí, había muerto Franco, pero había dejado era cosas un poco como muy momento, atadas. un poco destape también. Hombre, tú piensas, claro, o sea, en la España muere Franco, la España del 79, la España del 80, media España se desnudó, yo entre ellas, ¿no? Sí. En el 80 ya con la revista Lib y demás, pero justamente en el año 77 empieza toda esta cuestión del destape. Anteriormente a la muerte de Franco existía, por ejemplo, aquí en Madrid el Gay Club, donde estaba obligatoria la ley de las 3 prendas, que los transformistas que actuaban en el Gay Club, debajo de la bata de cola tenían que llevar pantalones, tenían que llevar prendas masculinas, porque así no eran detenidas. Pasó también en Stonewall, en Nueva York, cuando la policía hacía las redadas, era a ver si llevaban las 3 prendas. Esto lo refleja muchas películas de Stonewall. Bueno, pero y entonces con esa procesión llegáis a Llegamos Cáceres, a en concreto. Llegamos a Cáceres, claro. Cáceres el año 80. Más o menos. Cáceres 1978, principios, 1978. Entonces, claro, íbamos llegando y por donde quiera que íbamos era la revolución total y absoluta. Nos quedábamos en una pensión de allí de la Plaza Mayor de Cáceres, enfrente estaba el ayuntamiento. Claro, mis amigas, yo no era tan, pero sí era tan, pero las había más
que yo. O sea, en ese balcón, depilándose en el con balcón. las tetas al aire, nena. O sea, y claro, abajo en la plaza, tú te imaginas la gente tomando allí, que justamente fue en la plaza de allí, de Cáceres, por lo que se derogó el escándalo público, y ya te lo contaré luego, de una pareja hetero que se estaban dando el lote, les aplicaron el escándalo público y el de la vergüenza, porque esto estaba relacionado con las personas LGTBI trans, terminó suicidándose. Hostia. Y fue una alarma social que fue lo que hizo finalmente derogar eso. Pero también a 2 lesbianas que iban de la mano en Sol, les dieron una paliza a ella y al acompañante por el escándalo público, ir de la mano con otra mujer. Pero volvamos a Cáceres, esa imagen 1978. De todo el elenco de la compañía depilándose en los balcones. Allí, el dueño de la pensión que decía. El dueño de la pensión, bueno, pues flipada, pero bueno, ya. Bueno, pues negocio, tenía eso lleno. Y ponen el Goya libro, la mula, que era la showman, que era muy bruta, una persona... Ponen en el libro que el hijo del dueño de la pensión se colaba por los balcones, en las habitaciones. Saltando de balcón en balcón. Claro, para entrar. Cada una creía que era el Romeo que tenía nocturno y al final, hablando entre todas, al final... Había pasado por todas. Que el Romeo había saltado todos los balcones. Pero lo mejor de esto que te digo, que se estaban depilando y demás, enfrente estaba el ayuntamiento y el ayuntamiento coge, el alcalde coge el teléfono y llama a la pensión Gómez, llama al Gómez y le dice, oiga, por favor, esto es un escándalo, esto no puede ser, aquí va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Él informa y las trans colocan, creo que era Susi, coloca una toalla en el balcón para depilarse con la luz del sol, que se veía mejor. Vuelve a llamar el alcalde y le dice, hombre, que ya que ponen una bandera, que por lo menos, ya que no es la de Extremadura, que sea la española. Y era una toalla de playa, pero todavía más inri. Goya la mula en el espectáculo, una noche va el comisario con la mujer, con no sé qué, no sé cuánto, y se mete con el comisario al día siguiente, chapado. En el propio show hace un chiste sobre el comisario. Sobre el y el comisario estaba presente. Y el alcalde, y la anécdota del alcalde. La anécdota del alcalde lo cuenta Goya la mula, de la ventana, del alcalde llamando, y al día siguiente chapan el cafeteatro, no se puede actuar. Y muerta no sé cuánto, y en esto, pues una estaba de muy buen ver, y entonces aparece por ahí el comisario, entonces me camelo al comisario, y digo, me imagino que ya levantarás la censura, ¿no? Entonces es como diciendo... Y la levantó. Hombre, al día siguiente. Al día siguiente ya podías actuar. Volvíamos a actuar allí en Cáceres. Bueno, pero en el País Vasco, a punto de ser detenida por la Guardia Civil, por una terfa de aquellos tiempos, porque ya existía alguna que otra, que va y me denuncia, que allí en un local, después del esto, me ha mirado mal, se ha reído de mí. Yo, la Guardia Civil, oye, acojonábamos. Estamos hablando de los momentos de tensión absoluta en el cual está empezando la transición. El telón de plomo, ETA... Pero con muertos en las calles, con... De hecho, el dueño de la sala de fiestas de Vitoria, el Liberty, pocos años después fue asesinado por ETA.